Hola, Hola, muy buen día para todos. Gracias buen día. por estar conectados los que han conseguido. Y bien, vamos a ir directo al asunto. Hoy vamos a desarrollar un poco más ya algo de características ecológicas de las malezas. Es todo lo que vimos en la clase pasada y los materiales que tienen en el Classroom. Quisiera que avancen un poco. Veremos esta semana por medio del Classroom para hacer algún refuerzo en eso, en una forma de evaluación. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen también el historia de las malezas en un material. Y hoy vamos a desarrollar un poco lo que es origen, establecimiento, propagación. No voy a estar leyendo, sino como ayuda a memoria el PowerPoint y comentar cuestiones específicas sobre cada situación, ¿sí? Bien. Se tienen dos teorías del origen en general de los vegetales, ¿verdad? Una que han venido del agua y otra que se han originado directamente del suelo, de la tierra, ¿verdad? Aquella que es de origen del agua se llama hidrocere y de la tierra o seco, ¿verdad? Xerocere. Y son teorías en las que forman parte de la cuestión de la evolución de las especies, ¿cierto? Bueno, en un segundo término, hablábamos de que las malezas tienen una particularidad muy interesante que no tienen o los cultivos comerciales, ¿sí? Que es la diseminación. Por decir, el Cyperus rotundus, el nombre común es el pirií, en portugués tiririca y así por siguiendo. Él se puede dispersar tanto por estolones, por bulbos y por semillas. De ahí la particularidad de las malezas. En cambio, los cultivos comerciales, llámese soja, trigo, maíz, girasol, canola, prácticamente se pueden diseminar solo por semillas, ¿ya? Solo por métodos sexuales. Ahí justamente el ejemplo, el sorghum alepense, sorgo de Alepo, o el Cynodon dactylum, que es el pasto bermuda, eh, además de diseminarse por semillas, también pueden diseminarse tanto por raíces, por rizomas, por tubérculos. De ahí su gran capacidad de establecimiento y de propagación. Bien, producen muchas semillas. Les hablaba en la clase anterior de la coniza. Vamos a poner coniza SPP porque son varias especies. Pero normalmente la más extendida en Paraguay es la bonariensis, el mbul, o también más conocido como buba. Tiene 330.000 plantas semillas por planta y de una fácil diseminación por medio del viento, porque la semilla de la coniza tiene una particularidad similar a lo que es el taraxacum, que es el diente de león, que puede diseminarse por el viento. ¿Ok? Entonces, una particularidad cuando hablamos de manejo químico, el control químico a nivel de manejo integrado de malezas, los herbicidas actúan en la producción de semillas, aquellos que son preemergentes, ¿ya? Entonces, si hay malezas o sea, que plantas con posibilidad de ser malezas,
que tienen otro método de diseminación y no solo por semillas, van a escapar al control de aquellos herbicidas que controlan banco de semillas. Bien, a nivel de germinación, ¿qué termina siendo la germinación? La semilla es un estado de reposo, ¿sí? que tienen los vegetales con el objetivo de diseminarse y prosperar en el tiempo. ¿Qué hago yo cuando tenemos una situación? Acá vamos a ver un ejemplo, ¿me permite? A ver si consiguen ver. Bueno, esta es una semilla de... A ver, ahí creo que va. Semilla de soja, ¿ok? Bueno, ella está en un estado de reposo, esperando tener las mejores condiciones de agua, temperatura y luz para ella iniciar el proceso de germinación. Y justamente aquí, aprovechando estos días en la casa, una prueba de germinación en la cual le coloqué arena humedecida. Bueno, este es un trabajo con los chicos aquí en la casa. Y ¿qué finalmente se da? Le dimos las condiciones de humedad, de temperatura y luz. Ella empezó a germinar y ahora tenemos prácticamente 100% emergida. ¿Cuándo hice esto? El domingo. Hoy estamos con... la tarde de hoy va a ser 3 días de haber hecho la siembra. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque las malezas también tienen su proceso especial de germinación, que es bastante diferente a lo que va a ser un cultivo comercial. Finalmente, ¿qué es germinación? Se va reactivando los puntos de crecimiento del embrión que estaban en un momento, en un estado, cuando miramos esta semilla, ella está con 12% de humedad, ¿sí? Entonces, todo su metabolismo está en una diapausa, como se dice a nivel de insectos, ¿verdad? Está en un letargo y que está esperando las condiciones para reactivar el crecimiento del embrión. Bien, entonces cuando tenemos una concentración específica de dióxido de carbono, luz, oxígeno y agua, y de hecho también sustrato, como vieron ahí en la arena, ella empieza a iniciar el proceso de germinación, ¿sí? El proceso de germinación es anterior al proceso de emergencia, ¿ya? Emergencia es cuando vemos a la plántula ya en la parte aérea, pero en la germinación ya inició mucho tiempo antes, que es la reactivación del crecimiento del embrión. A modo de ejemplo, el pasto bermuda, el Cynodon dactylum, estas solo germinan eso es normal, estamos en la casa y vamos a escuchar los sonidos normales de la casa, ¿sí? Estas germinan cuando hay alternancia de temperatura. Por ejemplo, tenemos un día con 30 grados centígrados y otro día con 15 grados centígrados, y eso activa lo que es la germinación de el Cynodon dactylum. Imagínense, y eso, por ejemplo, esto que yo les mostré de germinación de soja, prácticamente la soja necesita una temperatura constante de 22 a 25 grados para llegar a germinar, ¿cierto? A diferencia de esta maleza, o sea, esta planta considerada maleza, que es el Cynodon, que puede tener varias
vamos a decir, disparidad a nivel de temperatura. Ahora, un Amaranthus, que serían los nombre vulgar Caruru, germina mejor con una luz inadecuada. ¿Qué significa? Con poca cantidad de luz, ella tiene capacidad de germinar. Ahora, esa poca capacidad, esa luz inadecuada, también puede ser un exceso de rastrojo en el cultivo. O sea que el Amaranthus, si vemos así, en áreas que tenemos mayor cantidad de cobertura vegetal, vamos a tener menos luz en el suelo y eso va a incentivar a la germinación del Amaranthus, ¿ya? O sea que ahí vemos, todo el mundo busca a nivel del sistema de siembra directa tener las mejores condiciones de cobertura, correcto. Pero también esas son las mejores condiciones para determinadas malezas germinar. Bien, hay una diferencia que ustedes ya deben ir entrando en las definiciones. ¿Qué es dormencia? ¿Qué es latencia? ¿Y qué es reposo metabólico? ¿Sí? Por ejemplo, una semilla se dice que está en quiescencia cuando tiene un reposo metabólico. Y una semilla se dice que está en dormencia cuando le dimos las condiciones para germinar, ¿sí? Le dimos sustrato, le dimos agua, le dimos dióxido de carbono y le dimos temperatura y ella no germina. Ahí podemos hablar de varias situaciones. Esta no es una materia de semillas, ¿verdad? Semillas realmente es mi especialidad, pero no vamos a desarrollar eso porque es bien más amplio, pero a nivel de resumen, si yo le daba todas estas condiciones y ella no germina, significa que está en dormencia. Y la dormencia puede ser por múltiples causas, o pueden ser físicas, químicas, de tegumento, de un sinnúmero de cosas que no vamos a parar ahí, ¿ok? Esa es la diferencia entre lo que es la quiescencia, por ejemplo, una semilla que está en un reposo metabólico, ¿verdad? Esta semilla está en un reposo metabólico que si le doy condiciones de temperatura, humedad, sustrato, gases específicos, ella germina. Ahora, si le doy todas esas mejores condiciones y ella no germina, estamos hablando de dormencia. Bueno, por ejemplo, si vamos a la avena silvestre y la avena cultivada, tanto ella tiene condiciones específicas de condiciones ambientales para germinar. El Rumex cyprus, el Rumex sería lengua de vaca, el nombre común. Ella germina mejor en presencia de luz, lo cual significa que si tenemos una parcela que no tiene mucha cobertura, es posible que tengamos este tipo de malezas. En la clase anterior hablábamos de la Datura stramonium. La Datura stramonium es si vuelven a leer van a encontrar que hablamos de ella que tiene una capacidad de inclusive de 30, 40 años después de haber sido cosechada o guardada, ella termina germinando igualmente. Pero ¿en qué condiciones? Germina mejor en presencia de oscuridad, ¿ya? O sea que los rayos ultravioletas terminan afectándole a la germinación. Ahora sí vamos a una lecherita, Euphorbia heterophylla. Ella es indiferente, según Vargas y otros en 1998, es indiferente a la luz, lo cual significa que nosotros podemos tener en el banco de semillas dentro del suelo semillas de lecherita a diferente profundidad y ella igual va a germinar cuando se den las condiciones. Por más que tengamos mucha
mucha cobertura de suelo, esté superficial o esté más profunda. Bueno, ahí estamos en banco de semillas justamente en 1 metro cuadrado. ¿Ya? 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro y 10 centímetros de profundidad. Nosotros podemos tener 50.000, 60.000 semillas de malezas, de plantas con posibilidad de ser malezas en esa porción de suelo. ¿Sí? 1 metro cuadrado de suelo por 10 centímetros de profundidad. Bien. Cuando se dan las mejores condiciones, 2 a 5% de estas malezas van a germinar. El resto permanece en dormencia. También se utiliza, realmente el término en español es dormancia. Solo que van a encontrar algunos autores, principalmente aquellos que han traducido directamente del portugués, y puede que encuentren dormencia. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, el hipomea, que es corda de viola en portugués y en español usupoí, la euforbia, que es la lecherita, leitero en portugués, pueden germinar inclusive si están a 15 o 25 centímetros de profundidad. Imagínense, entonces nosotros estamos con un enemigo bastante complicado de lidiar. Otras semillas más pequeñas como Leucine indica, ¿verdad? Solo germinan a 1 centímetro de profundidad. ¿Verdad? Y si removes el suelo prácticamente ya está, que una práctica que ya casi no se utiliza en el sistema de siembra directa, pero era una forma anterior al sistema de siembra directa de controlar las malezas, la remoción de suelos. Entonces, ¿qué tenés? Tenés aquella que estaba a 1 centímetro de profundidad del suelo, con la remoción pasa a 5 o 10 centímetros de profundidad y necesita luz solar, entonces no germina, vamos a decir, masivamente. Bueno, hay malezas como determinado tipo de braquiaria, en este caso una planta gínea, que en el sistema, ahí ustedes van a ver, sistema de siembra convencional, SSC, sistema de siembra directa, SSD. Para que germine en un sistema de siembra convencional, que es con remoción de suelo, estas semillas deberían estar a 3 centímetros de profundidad. Ya en el sistema de siembra directa, tranquilamente teniendo 1,5 centímetros ya podría germinar. ¿Por qué? Porque en el sistema de siembra directa tenemos cobertura. Y en este caso, los 3 centímetros que necesitan en el sistema de siembra convencional significa que él necesita más oscuridad, menos luz, menos insolación, menos rayos ultravioletas para incentivar a la germinación. Bueno, prácticamente todos los vegetales separamos en ciclos vegetativos y ciclos reproductivos. Y dentro del ciclo vegetativo vamos a diferenciar las malezas anuales de las malezas bianuales. ¿Sí? Las malezas anuales pueden ser de verano o pueden ser de invierno. ¿Ya? Ellas se propagan por frutos y por semillas. Y la mejor época de control es en el momento de producción de semillas. ¿Ya? ¿Qué significa cuando hablamos de anuales? Y es una anual de verano, que ella va a desarrollar todo su ciclo, su emergencia, su vegetativo, su reproductivo y su muerte prácticamente solo durante los meses más calientes del año, de temperaturas más altas en el año. Así también las anuales, ¿ya? Aquellas que son bianuales significa que ellas pueden desarrollar en un año su germinación, su vegetativo, y en el segundo año recién ellas florecen, fructifican, semillan y mueren. ¿Ya? Por ejemplo, el Leonorus sibiricus, que es la llamada 4 cantos también.
Y existen malezas perennes, ¿verdad?, que viven más de 2 años, ¿verdad? Entonces, pueden dar frutos a lo largo de todo eso, de ese tiempo, y una situación bastante particular, que ellas semillan y también tienen un desarrollo vegetativo. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que determinar. Ahora, cuando hablamos de las malezas específicas, eh, Capí pororo, ¿es perenne, bianual o anual? Y si es anual, ¿es de verano o es de invierno? ¿Sí? En eso va a ir determinando las estrategias de control que tenemos que implantar. Bueno, de nuevo, dentro de las perennes tenemos aquellas que son herbáceas simples, aquellas que son complejas. Las herbáceas simples van a tener, como todas plantas, raíz, tallo, hojas. Aquellas complejas, aparte de raíz, tallo, hoja, ya tienen también estolones, ¿sí? El caso de Cynodon dactylum, Cyperus rotundus. Las leñosas son aquellas que terminan formando unos tallos mucho más gruesos. Las perennes rizomatosas, Sorghum alepense, que nosotros vemos de afuera, por la parte externa, la parte aérea, el desarrollo de él, pero en el suelo forma unos rizomas muy, muy fuertes. Las estoloníferas, ¿verdad? La diferencia entre rizomas y estolones son los que rizomas están bajo el suelo y los estolones están sobre el suelo, ¿verdad? En el caso de las braquiarias. Tenemos aquellas tuberosas, como el Cyperus rotundus, ¿ya? Y entonces, una vez que nosotros determinemos si tal o cual maleza es perenne, es bianual o anual, tenemos que hacer estas clasificaciones otra vez más profundas. Otra característica fantástica de las malezas es su hábito de crecimiento. Ellas pueden ser herbáceas de porte bajo, arbustivas, que tienen ramificaciones en tipo arbóreas también, ramificaciones bien definidas, trepadora, por ejemplo, la hipomea, hemiepífitas, ¿ah?, que prácticamente plantas de soporte, serían estos casos que tenemos del cabello de ángel. ¿Ah? Si ustedes ven en los cultivos de pomares de cítricos, aquellas que parecen prácticamente, sí, así como un fideo cabello de ángel, y esas están sustrayendo fotoasimilados. En algunos casos no usan fotoasimilados, ahí le llamamos epífitas, por ejemplo, algunas orquídeas, llamémosle, que están en los árboles, ellas solo utilizan el árbol de soporte, ¿ya? Pero aquellas hemiepífitas, aparte de utilizar de soporte, emiten un sistema radical. Dentro de eso están las parásitas, aquellas que están en el árbol, emiten, o en la planta, o emiten un sistema radicular, y también están utilizando los fotoasimilados del cultivo económico. A nivel de hábitat, tenemos las terrestres, ¿sí?, las de suelos bajos, las acuáticas. Y otra vez, las acuáticas se dividen en emergentes, sumergidas, enraizadas, emergidas, libres, flotadoras, marginales. Bueno, marginales, aquellas que están en el borde de los ríos, de los lagos. Emergentes tienen sus raíces en el fondo vamos a decir, del espejo de agua, y ellas tienen su parte aérea sobre la superficie. Tenemos aquellas flotadoras, que serían el caso de los camalotes, por ejemplo, un tipo de la euchordia, y ellas no tienen un sistema de flotación y algo de raíces, pero esas raíces no están, vamos a decir, arraigadas en el suelo del espejo de agua.
Las algas, sabemos, ellas están flotando, ¿sí? Sumergidas libres, podrían estar también emergidas libres, otro tipo de clasificación. Bueno, entonces vemos, principalmente nosotros vamos a desarrollar más en este semestre lo que es terrestres. Indiferentes, Echinocloa, Echinocloa cruzgalli, acá pusimos Echinocloa spp, porque hay varias especies. La Echinocloa cruzgalli ustedes van a encontrar como pata de gallina, como nombre vulgar, y esta se desarrolla prácticamente en todos los ambientes, ¿ya? Entonces vamos a ver en suelos bajos, en suelos altos de alta fertilidad, de baja fertilidad, problema de acidez, igual ella se va desarrollando. Estas son características de algunas malezas específicas. Y aquellas parásitas, por ejemplo, la Cuscuta racemosa, que es la que les comentaba, la cabello de ángel, que termina siendo parásita en los cítricos, ¿sí? Bien, entonces tenemos que la maleza tiene una agresividad característica por sus órganos de diseminación. Esto es botánica, tenemos que hacer un repaso, lo que es semilla, lo que es bulbo, lo que es tubérculo, lo que es rizoma, lo que es estolones, ¿sí? Y a modo de tener una idea, un Ciperus rotundus, un pirií, tiene un tubérculo y en 60 días produce 126. Una maleza de nombre Artemisa tiene 107.500 semillas por planta y de alta viabilidad, de alto poder germinativo. Amaranthus retroflexus, llegamos a término. Prácticamente. Amaranthus retroflexus puede producir 117.000 semillas por planta. Entonces tenemos varias situaciones bastante interesantes a nivel de malezas. Ahora, yo les invito a que ustedes cuenten cuántas semillas produce una planta de soja. Una planta de soja puede tener, qué sé yo, en buena producción 90 vainas. ¿Sí? 90 vainas y en un promedio de 2 granos o 2.5 granos por vaina. ¿Sí? Entonces, por planta, probablemente podamos tener 180 semillas. Es grande la diferencia entre lo que producen las plantas, vamos a decir, comerciales y la capacidad que tienen las malezas. ¿Sí? Bien. Esta tiene capacidad de mantener su viabilidad por mucho tiempo. Germinan y emergen de grandes profundidades. Hablamos del caso de la lecherita. Tanto podría germinar de 17, 25 centímetros de profundidad. Entonces, una remoción de suelo no sirve tanto para cuando es control de Euphorbia heterofila, la lecherita. Las malezas también no tienen un proceso de germinación uniforme. No, es como un cultivo comercial, como esto nosotros hacemos por lotes, por variedad, y esperamos que germine prácticamente de forma uniforme. Eso es lo ideal en un cultivo comercial. En las malezas no se da tal cosa, ¿sí? Bien. Mecanismos alternativos, ya venimos hablando, tenemos los bulbos, los tubérculos, etc. Bien, facilidad de dispersión de propágulos y también rápido crecimiento inicial. Si nosotros tenemos un cultivo, un comercial, y tenemos al lado una planta que puede ser considerada maleza, esto termina siendo mucho más rápido el crecimiento inicial de las malezas. Y tenemos también una gran longevidad de los órganos de diseminación, o sea que una semilla de maleza, en este caso, si hablamos de soja, la soja prácticamente puedes usar solo de una campaña a otra. La maleza o la semilla puede guardar por años. Eso es una gran diferencia, ¿sí? Bueno, ahí
tenemos que hablar de los factores de competencia. Y nosotros tenemos que las malezas compiten con los cultivos comerciales, principalmente por agua, luz y nutrientes. Agua, luz y nutrientes. Y existen un montón de interacciones, ¿verdad?, que nosotros desconocemos. Prácticamente, si hablamos así a nivel general, para ser bien reducido, decimos agua, luz y suelo. Y existen interferencias negativas como ser la competencia, la alelopatía y el parasitismo. Bien, vamos a empezar por el parasitismo. El parasitismo es: la maleza está al lado de nuestro cultivo comercial y succiona de por sí los nutrientes, la luz y el agua, ¿verdad?, que tienen, pero directamente de la planta, ¿sí? No hay muchos casos. Prácticamente aquí podemos hablar de la cúscuta, que hablamos en diapositivas anteriores. Otra forma es la alelopatía. Alelopatía son los exudados que las malezas, las plantas consideradas malezas, pueden liberar a nivel de raíz, a nivel de hojas, a nivel de tallo, ¿ya? Eso genera una interferencia negativa. Y competencia. Competencia es directamente está al lado y utilizando de forma mucho más eficiente todo lo que el cultivo comercial necesita. Ahora, también existen interferencias positivas. Y esto es puro biología, que les invito a que hagan un repaso. No vamos a parar mucho aquí. Está el comensalismo, el mutualismo, la protocooperación. Se recuerdan que el comensalismo es el caso de las rémoras. Vamos a hablar en el océano. Las rémoras son aquellas que están comiendo los restos de los tiburones. Los tiburones cazan peces y el resto que no comen sueltan. Y a partir de ahí, estos comensales, por ahí viene el término comensal, aquel que está acompañando sin tener mucha participación. El mutualismo es que se asocian para terminar cumpliendo una función. Esto les pido que ustedes mismos vayan entrando un poco más. Bueno, ahora, ¿qué tipos de interferencia podemos tener? El mutualismo, también llamado simbiosis, comensalismo, el caso de las epífitas, aquellas que están sobre las plantas, pero no le quitan, vamos a decir, compiten solo por luz, ¿verdad?, en este caso. Protocooperación es un consorcio. Y las negativas, el parasitismo también es una simbiosis, pero finalmente positiva solo para una de las partes, ¿sí? Entonces, también ahí hablamos de las alelopatías y la competencia. Nosotros vamos a desarrollar más fuertemente en este semestre lo que es alelopatías y competencia. ¿Ya? Entonces, como interferencia negativa tenemos la competencia, ¿ya? Las plantas están viviendo en un lugar común, el cultivo comercial, y también está conviviendo con las plantas que posiblemente sean malezas, ¿sí? Esta competencia ocurre porque los recursos son limitados, ¿sí? Tanto el agua, la luz, el suelo es limitado. Y hay distintos grados de competencia. Estas pueden ser determinadas por la especie. Ahí entra factores biológicos, factores ambientales y factores que afectan finalmente el grado de competencia. Y existen tres términos: el periodo total de prevención de la interferencia, ¿sí?, el periodo anterior a la interferencia y el periodo de interferencia, de prevención de la interferencia, ¿sí? Entonces, acá en este gráfico vamos a ver, hablamos aquí de un periodo anterior a la interferencia,
Vamos a decir, esto es un cultivo de maíz, llamémosle, que tenemos V2, que significa que tienen 2 hojas desplegadas, ¿eh? Y este índice es una curva que indica el periodo crítico de control, ¿sí? Y esta indica el periodo de convivencia. Bueno, ahora tenemos solo 1 minuto y medio. Vamos a acelerar hasta donde pueda. Si nosotros, acá lo que nos indica esto es que hasta V2, con esta maleza específica, el cultivo del maíz puede convivir en su periodo anterior a la interferencia hasta V2. Y nosotros tenemos un periodo total de interferencia y un periodo posterior a la interferencia que nos lleva a indicar hasta qué punto el cultivo puede aguantar sin pérdida económica la presencia de malezas. Aquí ustedes ven, si acá es V2, acá es V7, y aquí tenemos el punto de equilibrio para tener los mayores rendimientos de ese cultivo de maíz, que es 5.200 kilos. ¿Ya? Si nosotros pasamos un día de ese control, nosotros ya empezamos a tener pérdidas de rendimiento. Aquí ustedes se fijan en la curva que es descendente, ¿sí? Bueno, tenemos solo 1 minuto ya. Bueno, quedamos ahí. Los cultivos de las malezas entonces tienen una velocidad de establecimiento, alta producción en materia seca, tienen características interesantes a nivel de altura, área foliar, número de macollos, tamaño, ángulo foliar, otras, mecanismo fotosintético, su velocidad de establecimiento.